Así que por favor no olvide también esos motivos de oración. Pues sin más, quiero invitarle al libro del Éxodo. Libro del Éxodo al capítulo 6. Quizá dice, se nos está yendo más rápido que el Génesis. Bueno, es en parte porque estamos siguiendo una narrativa que tiene en su característica y en su estructura la facilidad de dejarnos ver secciones completas, historias, anécdotas que quedaron plasmadas en la palabra del Señor bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues quedaron aquí plasmadas y eso nos permite abarcar secciones más largas. De hecho, quiero comentarle que en el capítulo 6 inicia a partir del versículo 2 una sección que se extiende hasta el capítulo 7, versículo 24. Si usted está pensando, vaya, pues hoy entonces, ¿cuántas horas vamos a estar aquí frente a la pantalla? Pues tranquilo, no se me espante mucho. Quiero hablarle primero de la calma antes de la tormenta. La calma antes de la tormenta, pero ese no es el título, solamente quiero hablarle de los primeros versículos del capítulo 6, porque a pesar de que es una sección larga, tomé la decisión de que tendríamos que centrarnos tan solo en unos pocos versículos por lo denso y lo rico que es este texto en enseñanzas. Está lleno de joyas, es como entrar a un túnel de una mina de piedras preciosas y voltear para todos lados y quedar asombrado de lo que hay ahí. Usted no lo sabe, pero alguna ocasión siendo estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, sí, pasé por la UNAM antes de ir a la UAM, nos llevaron a Real de 14 y nos metieron a una mina donde pues muy, muy leve, ¿verdad? Se veía todavía una vetita allí de oro, pero ya era una mina abandonada, ya no era para explorar y de andar de mucho cuidado allí, ni siquiera hacer mucho ruido. Pero haga de cuenta que aquí entramos a un túnel en la palabra del Señor que está lleno de piedras preciosas para donde usted voltee. Y por esa razón es que en vez de predicar toda la sección, que en el intento autorial seguramente es necesario comprender. Nosotros lo vamos a ver solamente por abuelo de pájaro, ¿verdad? Y luego nos vamos a concentrar en algunos versículos. Le digo eso del intento autorial porque las secciones en la palabra del Señor tienen un propósito que decir y ahorita lo vamos a ver. Quiero que por favor me acompañe en la lectura de Éxodo capítulo 6, versículos desde el 2 hasta el 10. ¿Por qué no inicio en el 1? Porque el 1, como mencioné la semana pasada, parece más bien encajar al fin del capítulo 5. Y entonces vamos al versículo 2. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además, he oído el gemido de los hijos de Israel porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis, que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Vamos ahora. Padre, cuántas gracias te damos por tu palabra. En verdad, Señor, estos son tus pensamientos y son más altos que nuestros pensamientos. En verdad, aquí muestras tus caminos, pero son más altos que nuestros caminos. Y esa congruencia que hay en ti, Señor, entre quién eres y lo que haces, nos maravilla, nos asombra.
porque hemos conocido muchas personas que dicen y no hacen. Es más, nosotros hemos fallado a nuestras palabras, a nuestras promesas, pero nunca se ha dicho y nunca se dirá eso de ti. Tú eres Dios fiel, eres verdad, en ti no hay hipocresía, en ti no hay mentira, en ti no hay falta de sinceridad, ni siquiera, Señor, hablas verdades a medias. Tú eres Dios fiel, verdadero, bueno y justo. Ante tu palabra, Señor, todo queda al descubierto, incluso nuestro cuello queda expuesto, Señor, a esta espada de dos filos. Dirígenos, que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Amén. Hace ya bastantes años, más de los que yo quiero aceptar, porque eso sucedió cuando yo tenía apenas 15 años, fui traductor de una campaña médico-evangelística. Entonces, el médico que venía junto con una enfermera eran norteamericanos, así que yo tenía que estar en el consultorio, ¿verdad? Traduciendo a los pacientes y al médico todo lo que se decía. De hecho, era curioso, puesto que había algunas ocasiones que el médico tenía que revisar pacientes, tanto varones como damas, y yo tenía que estar detrás de una cortinita donde no veía nada y traduciendo lo que sucedía al otro lado de la cortina. Y recuerdo bien un caso particular, lo digo sin ningún ánimo peyorativo ni de burla, pero una persona que padecía de problemas y para escuchar, cualquier parecido es mera coincidencia, lo necesito usar esta ocasión por ilustración. Tenía problemas para escuchar y a la persona que estaba en cuestión allí, pues el médico sacó una especie de lamparita con un piquito que le metió en su oreja y luego dijo, necesitamos agua caliente. Así que pues estábamos allí en un templete improvisado en lo que fueron a traer el agua caliente. Pues él atendió a otras personas y luego regresó este señor. Y el médico con un gotero, con mucho cuidado, le empezó a dejar caer gotitas de agua caliente en su oído. Y luego cuando lo inclinó, empezó a salir un tapón de la cerilla de los oídos. Y siguió saliendo hasta que pues no como magia, ¿verdad? Pero sí, en una forma muy espectacular, esta persona empezó a percibir mucho más sonido y repitió el proceso del otro lado y la persona se fue escuchando lo que ya no podía escuchar desde hace mucho tiempo. Bueno, pues quisiera mostrarle lo que dice el versículo 10 del capítulo 6 de Éxodo. El versículo 9, perdone. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Le invito a que esta mañana no permita que ninguna circunstancia a su alrededor, allí en su entorno, le distraiga de lo que vamos a hablar. Le pido que el mañana, que es tan difícil para nosotros de entender, no distraiga de lo que vamos a hablar, pero que tampoco el ayer le distraiga. En clases que he tomado, ¿verdad? Para tratar de dar mejores cursos para los seminarios en los que tengo el privilegio de enseñar, se nos ha dicho varias veces a los profesores, bueno, hay algunos elementos distractores en el entorno del aula. Y ahorita no se diga, ¿verdad? Cuando el alumno está en casa, pues todavía más. Hay muchos distractores. Es más, hay distractores internos. El alumno puede tener hambre, puede tener sueño, puede tener problemas. Hay muchos factores que pueden distraer. Le invito a que no haga lo que hizo el pueblo de Israel, que no escuchó las palabras de Moisés. Porque lo que dijo el Señor del versículo 2 y hasta el versículo 8, ellos no lo recibieron. De todas maneras, el Señor fue fiel de cumplir su palabra.
Pero yo no quiero que se distraiga y se pierda de lo que vamos a ver esta mañana, porque nos tenemos que ir un poco más lento del paso que traíamos, puesto que lo que está aquí es sumamente importante. Esto parece ser continuación de lo que terminó en el versículo 1. Sin embargo, podría también ser una nueva ocasión en la que el Señor habla a Moisés. Usted recuerda que en el capítulo 5 que nosotros vimos la semana pasada, Moisés, junto con los ancianos del pueblo, fueron delante de Faraón. De hecho, la audiencia fue entre Aarón, Moisés, y los ancianos tuvieron que esperar, pero tenían que esperar allá afuera, aunque esto mostraba aún que estaban de acuerdo ahora con sus representantes delante de Faraón. Se presentaron ante este monarca y le dijeron, así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo. Y noten la respuesta tan burlona de Faraón en el versículo 2. ¿Quién es el Señor? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. Es el problema de escuchar. Y la semana pasada hablábamos del problema de creer. Tenemos el problema de creer para obedecer, pero a veces tenemos el problema de escuchar. Ese es el título de esta mañana. El problema de no escuchar. Y Faraón no quiso escuchar. Él dijo, ¿quién es el Señor? ¿A mí qué me hablan de otro Dios? ¿Para mí qué representa? ¿Por qué habría yo de poner atención y hacer caso a lo que él diga? Dios le va a decir a Moisés por qué era mejor que Faraón hubiese puesto atención. Sin embargo, lo que le mostré en el versículo 9 del capítulo 6 nos deja ver que lo abrumadora de que pueden ser algunas circunstancias, situaciones, temporadas en nuestra vida, taponea nuestros oídos y dejamos de escuchar quién es el Señor. El problema de dejar de escuchar, el problema de no escuchar. En el versículo 2, cuando dice, continúa hablando Dios, puede ser que haya sido parte de este diálogo que Moisés regresa diciéndole al Señor, ya ves, las cosas salieron mal y es tu culpa. Y el Señor ni siquiera responde de manera directa el ataque que Moisés hace, increpándole de no cumplir su palabra, puesto que dice en el versículo 23 del capítulo 5, pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a este pueblo. Tú no has cumplido. Ay, hermanos, qué tremendas palabras, qué dura acusación. Ya ve por qué estaba yo orando diciendo, Señor, tú eres verdad. No, nunca caigamos en esto, en decir que no es verdad lo que el Señor promete. El Señor solamente le respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón. Por la fuerza, por compulsión, va a ser de su propia decisión y de su propia boca de donde va a salir la orden de que el pueblo debe irse. Qué tremendo, ¿no cree? Le voy a doblar su voluntad, su resolución de no dejarla de salir, la voy a hacer añicos. Voy a cambiar su forma de pensar. De modo que de su propia boca, él va a dar la orden, váyanse. Por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Váyanse, los va a correr. Entonces, continúa hablando Dios, puede ser la continuación de ese diálogo o puede ser que en otra nueva ocasión el Señor habló a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Ponga mucha atención. Ponga mucha atención porque le voy a dar 3 palabritas que necesito que guarde en su mente. No solamente para la predicación de hoy, para el resto de las predicaciones del Éxodo. 3 palabritas. Elohim. Elohim. Es el nombre de Dios que alude a su grandeza, que alude a que Él es el Dios creador. Es más, ese es el nombre con el que Dios prefería
que fuera presentado a los dioses, perdón, a los hombres paganos, a los que no le conocían. Elohim, el Dios creador. Y tiene una lógica muy clara. ¿Por qué presentarse así ante quienes no le reverencian? Elohim es el nombre que aparece en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Elohim, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Esa es la primera forma de referirse a Dios en toda la Biblia. Elohim. Ahora, es interesante, déjeme explicarle tantito acerca de esto. La terminación im es la forma de terminar las palabras en plural en el idioma hebreo. Entonces, esto alude a algo, a que Él es el Dios plural, dicen algunos. Que parece que esa es la primera referencia a que Dios es tres personas que comparten los mismos atributos en la misma plenitud. Pero espera un segundo más, porque aunque eso pudiera ser correcto y tal parece que en algunos contextos así debe ser entendido, en otros contextos Él es el Dios de los dioses y por eso la terminación plural, el Dios, el Oim, el Dios entre los dioses. Él es el Dios creador de todo, y no porque hay otros dioses, porque los dioses de los hombres son simplemente ídolos, invención de su imaginación, y que como explica el apóstol Pablo a los Corintios, si algún poder llegan a ejercer es poder por los demonios, que Dios controla, pero no porque en verdad sean dioses, no porque haya otros dioses. Entonces, no se me haga bolas. Lo que quiero es que aguante esta palabrita en su mente. Elohim, el Dios de dioses. Es el Dios que Dios, es el nombre que Dios prefiere para ser presentado ante los paganos. ¿Qué crees? Yo soy el Dios de tus dioses. Yo gobierno sobre tus dioses. ¿Me explico? Entonces, quiero que también escuche ahora este versículo 2 con esa mente. Continúa hablando el Dios de dioses a Moisés. Imagínense a Moisés, fuerte, vigoroso, diciendo, el Señor viene con nosotros, vamos a hablar con Faraoncito para que nos deje sacar al pueblo. Y salen allí burlados y todos empolvados con la nariz entre el polvo, diciendo, ay, el Señor no cumplió su palabra. Y va y le reclama al Señor, y el Señor lo primero que le contesta es, yo soy el Dios de los dioses. Tú andas caminando por las calles y ves los templos a los dioses y los altares a los dioses egipcios, pero yo soy el Dios de todos ellos. Entonces habló el Dios de los dioses a Moisés. Continuó hablando a Moisés y le dijo, yo, Yahvé, yo soy Yahvé, yo soy el Señor. Tiene otro nombre de Dios allí. Alude a que Dios es el Dios autoexistente. El nombre Yahvé alude a que Dios es el Dios que no depende de nada ni de nadie para su existencia y por tanto es soberano. No depende de que nadie le dé. Vaya, nuestras ofrendas no son como me dijo alguno de mis sobrinitos algún día que le dije, papi, ¿tú sabes para qué ofrendamos? Se quedó pensando tantito y dijo, para que Dios tenga que comer. No, mis hermanos, nosotros no ofrendamos para que Dios tenga que comer, ni que vestir, ni nada así. Él es el Dios autoexistente y por tanto, Él es el Dios soberano. Él hace lo que quiere porque no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y no por eso es un dictador y opresor. Él es soberano y es un Dios bondadoso que busca hacerle el bien. Y de hecho, realiza el bien para muchos que incluso desconocen su nombre o lo blasfeman. Y Él muestra bondad. Aún los que adoran a Satanás y hagan sacrificios incluso humanos, experimentan la bondad de Dios de alguna forma y en alguna medida, a pesar de que se hagan abiertamente enemigos del Señor. Él es Yahvé y le responde a Moisés.
continuó hablando Elohim a Moisés y le dijo, yo Yahvé, yo soy Yahvé. Bajo la tutela y la inspiración del Espíritu Santo, Moisés inserta el nombre de Dios en el versículo 2. Y luego de la propia boca del Señor, Moisés escuchó, yo soy Yahvé. El Dios de dioses le dijo a Moisés, él está escribiendo su autobiografía prácticamente. El Dios de los dioses, el que está sobre todos los dioses, le dijo a Moisés, yo soy el Señor. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. Espere, esto es Génesis. Es un resumen de gran parte del Génesis hasta que llega la vida de José. Pero hasta el final llega también Jacob. A ellos me aparecí como Dios Todopoderoso, como el Shaddai. Eso de El Shaddai son dos palabras hebreas que van juntitas aquí. Dios Todopoderoso. Shaddai quiere decir Todopoderoso y Él quiere decir Dios, como en Elohim, o como en Joel, o como en Daniel, o Ezequiel. El Shaddai, el Dios, Shaddai Todopoderoso. Me presenté a ellos como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Vaya que si se presentó así ante aquellos hombres, ¿cierto? A ellos se les presentó así porque experimentaban retos muy difíciles. Dios le hizo promesas a Abraham de darle una descendencia a través de su hijo legítimo con su esposa Sara, y además esa descendencia llegaría a ser una nación que además vivirían en un territorio que para entonces ya estaba ocupado. No iban a caer como paracaidistas en un terreno baldío, mis hermanos, eran terrenos que estaban ocupados, gobernados, donde había ejércitos a los cuales derrotar, y por eso Dios le dijo, yo soy todopoderoso. Recuerda usted Génesis 17, 1 al 2, la confirmación del pacto con Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, yo estableceré pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Abraham necesitaba escuchar que Dios es Dios Todopoderoso porque no podía tener hijos con su esposa Sara. Y además de todo, ya estaba muy grande para ese asunto. Pero no solamente a él, a Jacob le dijo, en Génesis 35, 11 y 12, también le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, y una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que di a Abraham, a Isaac, te la daré a ti, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Recuerda que esto ocurrió justo después de la matanza que hicieron los hijos de Jacob en Siquem. Y Jacob estaba aterrado y decía, ahora van a venir los de Siquem y nos van a arrasar y nos van a matar y todo se va a acabar. Y Dios se aparece a él y le dice, cree, porque yo soy todopoderoso. Y no solamente vas a sobrevivir, sino de tu descendencia va a salir una multitud de naciones, incluso va a haber reyes. Necesitaban escuchar que Dios es Dios Todopoderoso y no caiga en esos juegos ociosos de, ay, si Dios es todopoderoso, entonces puede crear una roca que ni él mismo pueda mover. No caiga en eso. Es absurdo, es una pregunta ridícula. Dios es todopoderoso y ejerce su poder en función y en relación con su perfección de atributos. Entonces, si Dios todo lo puede hacer, si Dios es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa, entonces ¿puede mentir? No, Dios no miente. Hace todo en perfecta armonía con el resto de sus atributos. Lo demás son preguntas sinceramente ociosas de quienes de una u otra manera quieren evadir la responsabilidad de sus pecados delante del Señor. No hay más para allá, no es por otra razón, no es un interés genuino, es simple y sencillamente el querer desacreditar la palabra del Señor. Entonces yo le dije que íbamos a meternos en un túnel lleno de joyas, ¿verdad? Le dije, apenas llevamos 2 versículos de esta mañana y ya hemos visto 3 nombres de Dios.
Elohim, el Dios de los dioses, para que cada vez que Moisés entrara allí a Egipto y viera los altares y viera los templos, dijera, sí, pero yo conozco al jefe de todos estos. En segundo lugar, a Jehová, el Todopoderoso, el que hace lo que quiera. El soberano, el que hace lo que quiere. Y en tercer lugar, a El Shaddai, el Todopoderoso, al que tiene poder infinito para llevar a cabo los deseos y propósitos que conforme a su perfecta persona quiere llevar a cabo. No se pierda de esto, porque me tomé la libertad de decir, vamos a parar hasta el versículo 9 en esta mañana, hay demasiado que hablar. Me tomé esa libertad, pero no a expensas de tan siquiera mencionar lo que viene a continuación. Porque a partir del capítulo 7, usted ve cómo el Señor empieza a humillar a uno por uno de los dioses egipcios. ¿Cómo? A través de las plagas que él manda a Egipto. Cada una de las plagas que usted ve en el Éxodo corresponde a una deidad egipcia que era adorada en el tiempo de Moisés y que el Señor va a humillar y él va a demostrar que él es el Dios de dioses, él es el soberano y él es el todopoderoso en los siguientes capítulos al humillar a todos los dioses de Egipto. Y allí yo espero que usted se haya levantado como cuando mete un gol a la selección nacional a brincar, a aplaudir, a abrazarse con los que están a un lado, porque ese es su Dios y es mi Dios. Y no hay nadie ni nada que le pueda hacer frente en el cumplimiento de sus propósitos. Usted debe conocer eso. Si no lo conocía, ahora lo conoce. Y si ya lo conocía, tiene que mantenerlo fresco porque de repente se nos hacen tapones. La preguntita aquella que hizo Faraón, ¿y quién es el Señor? Para que yo lo obedezca. Ah, pues ahora te va a demostrar quién es. Y va a poner de rodillas primero a todos tus dioses para que al final tú termines puesto de rodillas, diciendo mejor váyanse. Váyanse de aquí. El problema de no escuchar. No caiga en eso. Si oye hoy su voz, no endurezca su corazón. ¿Recuerda? Hace algunas semanas hablamos de cómo endurecer el corazón y la más fácil es despreciar la palabra del Señor en su lectura, en su meditación, en su predicación y todas sus demás formas de llenar nuestra mente de esta palabra de Dios. El Señor le da esto a Moisés porque él también viene ensordecido por lo que acaba de acontecer delante de Faraón. Pareciera que le borraron la memoria como en la computadora. Pues Moisés, ¿qué no te acuerdas de allá de Madián, de lo que hizo el Señor, las señales, lo que te habló y demás? Bueno, es que no es un robot. Es que no es el héroe de la película donde su valentía nunca se debilita y sus ganas nunca merman. Es un hombre real, es un hombre como usted y como yo. Es un hombre que los domingos en la mañana puede haber estado rebosante de gozo y diciendo, sí, yo creo en el Elohim, en El Shaddai, en Jehová. Pero quizá el lunes a mediodía, después de algunas noticias, ya no está tan fervoroso. Ese también es Moisés. Y necesitamos entonces el agüita caliente de la palabra del Señor que deshaga los taponcitos y nos permite escuchar otra vez. Porque el Señor, en base a esa revelación, es que va a hablar las siguientes palabras en los versículos del 4 en adelante. Permítame finalizar con lo que dice el 3. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Ahora, yo estoy diciendo Yahvé ya con las vocales que fueron incluidas después, pero en realidad el nombre del Señor era una serie de consonantes impronunciables.
De modo que nunca pudiera ser utilizado el nombre del Señor en vano, pero es el nombre que apunta a su soberanía. Tal vez por ahí usted ha visto estas letras del lenguaje español, la Y, la H, la W y la H. Esas 4 letras juntitas que son el nombre Jehová, pero pues que son en realidad impronunciables. En el idioma hebreo son puras consonantes. Si usted lo quiere leer en español, a lo mejor termina diciendo yu, pero pues no, tampoco es así. Son impronunciables. Dice, por mi nombre no me di a conocer a ellos. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues sí, se menciona este nombre del Señor antes. Si ya mencionamos otros textos, ¿cómo que no se dio a conocer como el Señor a ellos? Bueno, es que tiene que entenderlo a la luz del contexto de estos 2 libros, Génesis y Éxodo, y por eso, mis hermanos, resultó irresistible continuar de Génesis a Éxodo las predicaciones dominicales, porque en esta secuencia nos queda mucho más clara algunas cosas. Por ejemplo, que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, escucharon muchas promesas, pero en su tiempo el Señor dispuso que solo unas cuantas se cristalizaran. Escuchó a Abraham la promesa de un hijo, la vio cristalizarse, pero él no vio una nación. Junto con Jacob, junto con Isaac, bueno, primero sería Abraham, Isaac, Jacob, junto con ellos 2 también escuchó acerca de una nación, pero al momento de su muerte lo más que dejaron fue una familia, y en el caso de Jacob una familia grandota, pero no un pueblo, no una nación que tuviera un gobierno y milicia y mucho menos tierra. Ahora el Señor le dice a Moisés, ellos no me conocieron tan plenamente como tú estás por conocer. Ahora vas a ver, porque yo le prometí a Abraham que su descendencia iría a ser extranjera a otra nación. Tú los estás viendo como extranjeros. A Abraham le prometí y los voy a librar. Tú vas a ver cómo los libro de allí. Ahora, en el plan soberano del Señor entendemos que nada se escapa, pero Moisés ni siquiera vio la conquista de la tierra de Canaán. Sin embargo, su sucesor, su mano derecha, él sí vio la conquista. Moisés tendría un conocimiento revelador del Señor que los patriarcas no tuvieron, en el sentido de que él sí vio cristalizarse promesas divinas que los otros no vieron. A eso se refiere, ellos no me conocieron así. Dicho de manera técnica, y esto es bueno que lo conozca, esto es lo que se le llama la revelación progresiva de Dios. Dios fue dando a conocer más y más y más de él a medida que pasó el tiempo. Por eso no nos es extraño que ya con el Nuevo Testamento nosotros tengamos muchas pistas que arrojan luz sobre el Antiguo Testamento y nos queden claros algunas cuestiones que para ellos no fueron del todo claras, aunque sin duda entendieron, no fueron tan claras como lo pueden ser para nosotros. A ellos me aparecí y me revelé como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di conocer a ellos. Moisés estaba a punto de experimentar la progresión en la revelación del nombre de Dios, de la persona de Dios, pero también estaba por experimentar la continuidad y la fidelidad de Dios al pacto. Por eso en el versículo 4 dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me ha acordado de mi pacto. Note que en estos 2 versículos el tema es el pacto. A ellos se los prometí y el pueblo está gimiendo, estoy a punto de llevar a cabo ese pacto. Voy a dar el siguiente paso en esas promesas, en ese plan que yo tracé, estoy a punto de llevarlo más lejos.
Imagínese haber sido anciano del pueblo de Israel, o sea, líder del pueblo de Israel, en este lapso del Éxodo. Irte a tu casa un día diciendo, el Señor nos va a librar, y tener a lo mejor decirle a tu esposa, ahora sí, cocínate el marranito. Ah, no, no comían carne. Cocínate bueno, todavía no estaba la prohibición, cocínate algo especial, pues, porque vamos a hacer fiesta. Y luego ir con Faraón y regresar todo deprimido a tu casa diciendo, pues ni se puede, ni nos vamos a ir de aquí. Y le quiero hacer una invitación. Acuérdese de las veces que usted ha pasado una noche terrible y horas después vio que fue innecesaria. Una noche de esas que pasa con ansiedad, insomnio, molestia, que no puede conciliar el sueño y está dando vueltas en la cama y pasan las horas y dice, al rato ya me tengo que ir a trabajar y no puedo ni dormir por algún asunto que tiene allí pendiente, y al día siguiente las cosas se resuelven con tanta facilidad que usted dice, por esto me preocupé. Moisés estaba en ese lapso, el pueblo de Israel también. Y mientras que ellos tenían los oídos ensordecidos y el ánimo por los suelos, Dios estaba hablando y diciendo lo que estaba por venir. Yo les prometí a ellos, y la situación es la ideal. El pueblo está desesperado, el pueblo está esclavizado y oprimido. Este es el momento ideal para que acudan a mí y yo los libre. Este es el momento ideal para enseñarles que yo, el Todopoderoso, voy a humillar a todos los dioses egipcios. Y sabe una cosa, el nombre más recurrente del Señor Dios en el libro de Apocalipsis, ¿sabe cuál es? Todopoderoso. Cuando el Señor humille a las naciones y a sus dioses, Él mostrará que es todopoderoso. Bueno, para muestra basta un botoncito, ¿no cree? ¿Qué le parece esta pandemia? Los dioses favoritos de las naciones han sido humillados. No importa cuánto dinero tengas, no tienes escapatoria para ir y comprar, bueno, hasta hace unos meses, ¿verdad? Para ir a comprar algo que te guarde del COVID. No importa tu dinero. Tu fama, tu estatus, tu nivel social tampoco importa. El mundo del entretenimiento y el deporte, que comúnmente son tan idolatrados, fueron parados en seco. Y cuando empezamos a oír, los primeros fueron en parar la Fórmula 1, ¿no? Cuando oímos que paró la Fórmula 1, dijimos, bueno, todavía quedan los demás. Todos pararon. Y muchos siguen en espera de regresar a sus actividades. El mundo del espectáculo, hombre, están repitiendo películas bien viejas en los cines. Ahora, no me da gusto, sé que eso implica un problema económico y mucha gente que está sin trabajo. No lo digo por eso, solamente digo que los dioses del mundo fueron humillados en esta pandemia. El Dios de la salud, el querer preservar la vida a toda costa, y las fortunas que se gastan y toda esta cultura y casi culto al cuidado del cuerpo, y hay personas que pasan todo el día en el gimnasio y comen 2 hebritas de queso en un cuarto de tortilla para no subir de peso, y todo eso fue humillado, se acabó, no puedes, esto es más grande que tú y no tienes escapatoria, no tienes solución, no tienes cómo comprarlo y no puedes ni siquiera ir al gimnasio. Los dioses del mundo fueron puestos, fueron exhibidos. ¿Y qué le parecen los dioses de las iglesias? Los templos, ¿de qué sirven los grandes templos en este momento? Miren, casi como judíos, miren, contemplen las columnas, Señor, ¿no te parece que este es un gran edificio? Pues esto no va a quedar piedra sobre piedra, les dijo del templo de Jerusalén. Y pareciera que hoy los templos son
simples cajones vacíos. El número de asistentes, ¿cuántos asistentes tenemos en la iglesia? Y eso nos hace ver como una iglesia fuerte, poderosa. Están vacíos. ¿Y los presupuestos? Que tanto se utilizan como medida de si una iglesia es sana o no. Todo ha sido puesto en evidencia, ha sido exhibido. Lo mismo que estaba por suceder a Egipto y lo mismo que sucederá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él humille, traiga su juicio y su disciplina sobre las naciones. Versículo 6. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Ahora, quiero que ponga atención en eso. Yo sé que a veces leo y hago pausas y usted se saca de onda. Pensé que iba a leer más, pastor, y otra vez me pide que alce la cara. Bueno, es que quiero que escuche lo siguiente. Es que quiero que escuche lo que está aquí, porque el nombre del Señor aparece en estos versículos una y otra vez. ¿Cuál? El nombre Yahvé, el que hace referencia a que Él es el soberano, a que Él hace lo que quiere. Una y otra vez aparece aquí. Apareció en el versículo 2. Yo soy el Señor. Apareció en el versículo 3 y nuevamente aparece en el versículo 6 y aparece en esta forma que coincide exactamente con el versículo 2 de yo soy el Señor. Y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Quiere ver el versículo 7? Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabéis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os lo daré por heredad. Yo soy el Señor. Una y otra vez, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Moisés necesitaba que le sacaran el tapón y se lo sacaran de una buena vez. A ver, vámonos entendiendo, Moisés. Yo soy el soberano. Nada va a impedir lo que yo he planeado hacer. Nadie me va a detener. Y nadie puede estorbar la resolución que estoy a punto de traer sobre la esclavitud de mi pueblo. Nadie. Moisés necesitaba escuchar eso y el pueblo de Israel también necesitaba escuchar eso. Este es el nombre de Dios para los que están bajo su pacto. Él es el soberano. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, yo soy el soberano. Y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Recuerda que Faraón había dicho en el versículo, el del capítulo anterior, ¿verdad? En el versículo 9, recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Recárguese, cárguenles la mano. Esa presión y ese cansancio que sentían, dice el Señor, yo se los voy a remover. Porque soy el Señor, porque soy soberano, porque nadie puede detenerme. Yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Acuérdese que esa era la manera que gobernaban los egipcios. Y era una frase muy común, es una referencia a la mente bien informada en cuestiones egipcias que tenía Moisés. Creció tantos años allí que él conocía esto, que una frase que los egipcios usaban, los faraones, era gobernar con brazo fuerte y brazo extendido, algo así como hablan del puño de hierro, ¿verdad? El Señor dice, no, yo tengo un brazo más fuerte y más largo y lo voy a extender. Faraón ha de haber estado bien tranquilo, a lo mejor invitó a sus amigos, ¿verdad? ¿Qué creen? Vino un hebreo con su hermanito
Que os dejemos ir, no inventen, ¿cómo creen? Y burlándose tal vez, pero lo que no sabe es que acá el Señor en otro lado está hablando a Moisés directamente y diciendo, yo los voy a sacar y yo lo voy a hacer. Porque no hay nadie quien pueda detenerme y con juicios grandes. Uf, ya cayó la sentencia del juez sobre Egipto. Y lo que no sabe Faraón es que su hijito, su primogénito, tiene sentencia de muerte. Los primogénitos egipcios morirían la noche de la Pascua. El primogénito de Faraón también. Él puede burlarse todo lo que quiera, pero Dios es soberano. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Notó el romance en esas palabras? No es solamente un conflicto de dioses, no es solamente una guerra santa. Este es el caballero que sale con su armadura resplandeciente para rescatar a su princesa. Este es el varón que sale a conquistar el corazón de su amada. Todo esto lo voy a hacer porque ustedes van a ser mi pueblo. Van a ser míos. Y hay que hacer énfasis en ese posesivo, por pueblo mío. Para mí. Los he comprado para mí. El jueves en nuestro estudio hablábamos de esto, ¿recuerdan? Cuando el Señor dice que nos compró y nos compró para Él. Sabréis, perdón, y yo seré vuestro Dios. Ahora, quítese la mente que quizá nos infecta de ver la idolatría y la religiosidad en nuestro país, donde el servicio religioso es una carga y un afán y una pesadez, ritos que cumplir, compromisos que llevar a cabo. Está hablando de una relación de amor, de devoción. Yo voy a ser Dios, el objeto de su adoración. No porque Dios sea un objeto, se me refiero a quien se dirigirá su adoración. A quien expresarán su devoción y toda su confianza estará puesta en mí. A pulso, no porque necesite hacerlo, pero por medio de las demostraciones de sus juicios sobre Egipto, el Señor se iba a ganar la devoción, la gratitud y la entrega y el culto de todos estos, por lo que haría por ellos. Yo soy, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor, como si firmara. Entonces, todo esas promesas que yo hice hace muchos años, estoy a punto de llevarlas a cabo. No deje que las circunstancias taponeen sus oídos. No deje que la ansiedad, tal vez afán, taponee sus oídos. Tampoco deje que la aparente estabilidad, tranquilidad, salud de la que pudiera estar gozando usted, taponee sus oídos y decir, está bien, para los que están sufriendo, ahí está, hermanos, gócense. Pero esto es para todos nosotros. Él es el Dios de dioses, Él es el soberano y Él es el todopoderoso. Yo soy el Señor, yo soy el Señor. Y ustedes van a ser míos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ahora, tal vez hasta este punto, usted esté saboreándose este texto, ¿verdad? Este manjar de la palabra del Señor, y diga, ay, pues esos judíos, bien por ellos, ¿eh?
Bien por ellos. Cuán afortunados fueron, dichosos. A través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor ha levantado a su nuevo pueblo. No que sustituya a Israel, pero sí un pueblo ahora compuesto de toda nación. De todos los que creen en su Hijo Jesucristo, pues, sin importar de qué país, de qué nacionalidad, de qué raza sean. Pues esto se encuentra en la Escritura, y aquí pongo en Sión una piedra angular, una preciosa piedra angular. Y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y usted ve cómo el Señor hizo del pueblo de Israel su pueblo. Y hoy hace de todo aquel que cree en Cristo su pueblo. Aquí les escribe Pedro a aquellos creyentes romanos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6 hasta el 10, que fue la lectura que realicé, para decirles lo siguiente: este Jesucristo es a quien Dios puso como la piedra angular. La piedra angular era una gran roca que se ponía como cimentación y de ahí partían los principales muros de las casas. Él es el cimiento. Y quien cree en él está seguro, pero quien le desecha, esa roca le aplasta, es una roca de tropiezo, de escándalo, que aplasta y pulveriza. Pero ustedes no tienen que preocuparse de eso, porque vosotros sois linaje escogido. Son una familia que Dios escogió a mano, uno por uno. No dijo, voy a tomar este puñado de mexicanos que vivirán entre los años 1900 y 2000, y bueno, pues hay los que cupieron en mi mano ya. No, se fijó uno por uno, escogió de a uno por uno. Esa es la elección divina, una elección individual, no basada en las obras de los hombres, sino basada en el puro afecto y amor del Señor, puesto que dice aquí, habéis recibido misericordia. Si usted y yo hubiéramos hecho algo para ganarnos este favor del Señor, no sería misericordia, sería retribución, sería pago por nuestras buenas obras. Recibimos misericordia. Real sacerdocio, nación santa, un pueblo apartado, adquirido para posesión de Dios. Ustedes son míos. Ahora usted puede escuchar eso de la peor manera, ¿verdad? Y decir, ay, porque soy una posesión. Bueno, como posesión, como si fuera un objeto. Pero yo puedo decir con todo mi corazón, y hasta le compré un dijecito a mi esposa que dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y en ese sentido nos amamos tantos que decimos, os pertenecemos. Y en ese sentido Dios habla, ustedes me pertenecen por amor. Y el Señor es nuestro. Como también expresó el otro apóstol, escritor prolífico, el apóstol Pablo. Y el Señor es nuestro. Nosotros somos de Dios. Y el Señor es nuestro. Al pueblo de Israel les llegó un mensaje similar al que yo le acabo de presentar esta mañana, enfatizando los nombres de Dios, la grandeza del Señor, su poder y sus planes, e hicieron oídos sordos a causa de lo que estaban viviendo. Porque pusieron más atención a las voces del mundo y a las voces internas de su angustia y de su dolor que a la voz de Dios.
Y usted puede tomar esa decisión si usted quiere en esta mañana. Y decir, pues todo eso está muy bien, pero es algo utópico, eso no es para mí, eso no me sirve a mí. Dios sí, Dios resuelve las cosas espirituales, pero en el mundo real, esos estaban en el mundo real. ¿Cierto o no? La esclavitud no era esclavitud espiritual de los egipcios sobre ellos, era real. Los trabajos no eran metáforas, no era metafórico, era real. Su dolor y su angustia eran igual de reales que la de usted y la mía. Pero ellos tenían que voltear los ojos a Dios. Tenían que reconocerlo por quien Él es. Y si usted dice, vaya, pues, el Señor cómo se mostró por su pueblo. Mira cuántas plagas trajo, porque usted conoce la historia, no les es desconocida. Mira cómo los hizo cruzar el Mar Rojo. Pues por usted y por mí, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para llamarnos su pueblo, el Señor envió a su Hijo Jesucristo a vivir, y quien vivió una vida perfecta, sin mancha delante de Dios. Quien fue tentado en todo como nosotros, pero jamás se dio a la tentación y entonces nunca pecó. Quien fue crucificado, siendo inocente, sin una sola acusación comprobable en su contra. El justo fue acusado, condenado y ejecutado en favor de los injustos, para de esa manera abrirnos el camino a Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna, venga el conocimiento de este Dios del que hemos hablado. Disfrute de conocerle y de amarle y de entregarle su amor y todo su afecto, y un día llegue a su presencia, donde podremos adorarle por toda la eternidad. Si usted no ha creído, crea. Crea que usted es pecador y que necesita de este Salvador. Crea que Él es el Salvador de todos sus pecados, que siendo santo le amó tanto como para entregar su vida. Y si usted ha creído, pues déjeme decirle, confíe. Siga confiando. No ensordezca sus oídos a lo que acabamos de ver en la palabra del Señor. Y ahí está escrita, está fija. No se mueve, no se borran las letras. Para que una y otra vez usted vaya y lea y recuerde el gran Dios que dice, tú eres mío. Y entonces en respuesta puede decir, Señor, soy tuyo. ¿Por qué no le decimos así esta mañana juntos? Señor, somos tuyos. Te pertenecemos. ¿A quién más quisiéramos pertenecer? A nadie. Tú eres el Dios de dioses, el soberano, el todopoderoso, quien ha volcado su amor como una gran presa que se rompe y se vuelca todo su contenido, pero que nunca se agota. Así eres tú con nosotros. Muchas gracias, Señor. Sigue salvando, sigue animando, sigue fortaleciendo a cada uno en su situación y en su necesidad, o tal vez falta de necesidad en particular. Que tu palabra llene, que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Amén.